Durante las últimas semanas nos han estado bombardeando con muchísima información sobre Cuba. ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Cómo nos podría afectar a ti y a mí y a tu empresa? Hoy vamos a platicar de eso. Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Arturo León Gárate y seguramente como yo has estado escuchando un montón de noticias sobre Cuba. ¿Has ido a la isla? ¿Te has hospedado en algún hotel por allá? Ponnos aquí en los comentarios si has ido, qué te ha parecido la isla y sobre todo si conoces alguna empresa que esté mandando productos o servicios para allá. Y antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Y ahora sí, pónganme esta canción de Guantanamera. Cuba, oficialmente República de Cuba, es un país insular asentado en las Antillas del Mar Caribe. Es la isla más poblada de América. Tiene más o menos 11 millones de habitantes. Cuba es uno de los 13 países de todo el Caribe que están en un sistema de islas. Obviamente Cuba es la isla más grande, por lo tanto también la más poblada. Para que te des una idea, Cuba es más grande que el estado de Jalisco. De hecho, es un poquito más pequeña que el estado de Durango, que es uno de los más grandes de nuestro país. Y si te fijas en el tema de su población, que son 11 millones de habitantes, es un poco más de la que tenemos aquí en el estado de Jalisco. Cuba también está rodeado por varios cayos que la rodean, como el Cayo de Guillermo, el Cayo Santa María, Las Brujas, Cruz, etcétera, etcétera. La verdad es que Cuba también tiene un archipiélago conocido como Jardines del Rey, Cayo Levisa, y tiene muchas islas alrededor. La verdad es que no son tan conocidas, pero la verdad es que estas islas también son importantes por todo el tema del lecho marino, ¿no? Pero bueno, al sudeste de Cuba se encuentra Jamaica y al norte se encuentra Florida. De hecho, dicen que en las noches donde está la marea baja, que seguramente no hay nada de niebla, se alcanza a ver desde la punta de Florida, la punta de la isla cubana. Si viste nuestro video de Haití, te hablábamos de una isla pequeña que tenía nada más dos secciones, que era la República Dominicana y la de Haití. Haití tiene 27,000 kilómetros y yo te decía que Cuba tiene más de 100,000 kilómetros. Bueno, otra de las islas importantes es Jamaica, con quien tiene cierta relación. Últimamente hemos estado escuchando muchísimo sobre el bloqueo que tiene a Cuba como está. Y vamos a ver desde dónde viene esta historia. Bueno, obviamente Cuba viene de la corona española, que se mantuvo así hasta 1898, año en que Estados Unidos libra la independencia de la isla cubana. Entonces, para 1902, Cuba era de Estados Unidos. Por eso, si te fijas también, la bandera de Cuba se parece un tanto a la de Puerto Rico y tienen algo que ver con la de Estados Unidos. Barras, estrellas, azul, rojo, blanco. Eso era porque era un estado de Estados Unidos. Fue hasta 1952 cuando empieza la Revolución Cubana, iniciada por Fidel Castro, en donde empiezan a correr a todos los gringos a punta de balas. De hecho, hay varias películas como Casablanca, la cual te recomiendo, que habla de cómo hubo una transición de lo que era, pues muchos decían que era como el casino de Estados Unidos, que era Cuba, y cómo la verdad es que la gente que estaba en Cuba, que eran como más de los orígenes de la raza cubana, que eran los que hablaban también español, fueron los que se pusieron en contra de todos los americanos y los terminaron corriendo, obviamente liderados por gente como Raúl Castro, Fidel Castro, Che Guevara, etc. En 1952, te digo, empieza el tema de la dictadura de Fulgencio Bautista, quien termina en 1959 yéndose a Estados Unidos, y el 26 de julio de 1959 es cuando entra Fidel Castro como el fundador del Partido Comunista, que liberaría a Cuba del yugo de los Estados Unidos. Muy bien, obviamente por un lado tenías a Estados Unidos, que estaba como toda la parte occidental de todo lo que llevaba al capitalismo, y por el otro lado teníamos una comunidad en el mundo que era la URSS, o llamada Unión Soviética, que eran los que procuraban un sistema socialista. La verdad es que la gente que estaba en Cuba optaron por este digamos, liderazgo, un liderazgo comunista,
Y fue entonces cuando vivieron, ahora sí que ya del chongo, lo que es Cuba y Estados Unidos. Nosotros no nos vamos a meter en temas políticos de qué es mejor, si uno o el otro. A final de cuentas, esa es la decisión de cada uno de ustedes. Y obviamente de cada país. Pero sí es importante decirte que, por ejemplo, en el caso de Cuba, a mí me tocó ir hace unos años. Y estando en un viaje de La Habana hacia Varadero, nos llevaban en un camión. Y una señora argentina que estaba en el camión estaba quejándose mucho de muchas cosas de la isla, ¿no? Que veía mucha pobreza, etcétera, etcétera. Y el guía de turistas empezó a tener una discusión con la mujer. Y entonces la mujer le decía, es que cómo es posible, vean nomás cómo están esas casas, se van a caer, ¿por qué la gente siempre está pidiendo dinero? En todos lados te piden cosas, saca uno apenas un labial y ya te lo están pidiendo. Obviamente había mucho desabasto de muchas cosas. Y ahorita también vamos a platicar de eso. Y este guía de turistas le dice, oiga señora, ¿por qué se queja tanto de la isla? ¿No? Y ella le comentó, bueno, pues por esto, por esto. Pues yo no creo que sea así, porque en mi país, el señor, casi todos los cubanos que trabajan para el gobierno, sí defienden mucho el tema de la revolución. Y este guía de turistas era así. Y dice, mire señora, pues yo no sé en su país, pero aquí todos los niños estudian. ¿En su país hay niños que no van a la escuela? Sí, hay niños que no van a la escuela. Bueno, aquí en Cuba, todos los niños van a la escuela. Y si ven un niño en la calle, la policía lo detiene, le pregunta, ¿dónde están tus papás? Y a los papás los mandan a la cárcel, por ejemplo. Oiga, señora, ¿en su país hay gente que no tiene casa? Contesta la señora de Argentina. Sí, efectivamente. En Argentina hay mucha gente que no tiene casa. Bueno, en Cuba, todas las personas tienen una casa. No importa que sea una casa viejita o lejos, pero todos tienen una casa. Que se las da el Estado, etcétera, etcétera. A final de cuentas, fue una larga discusión y además era un camino de 1 o 2 horas y no voy a decir todo lo que se dijeron porque realmente parecía un juego de ping pong, pero me llamaron la atención estas dos cosas. Sí, efectivamente me parece que tenían un sistema educativo bueno porque efectivamente todos los niños tenían que ir a la escuela, me parece que eso es sano. Y el tema de que todo el mundo tenga una vivienda también es sano. Pero por el otro lado, también el sistema cubano o comunista en este caso, tenía algunas deficiencias muy fuertes. Por ejemplo, por procurar que la gente comprara en las tiendas los productos que se hacían en Cuba, no permitían que tú, como turista o los cubanos, pudieran importar lo que ellos quisieran. O sea, no hay libertades. Si tú como turista querías llevar más de 10 pastas de dientes porque sabías que allá no había, ¿qué crees? Pues nada más podías llevar hasta cierto número. Y ahorita te voy a pasar la lista de cuánto permitían que se llevara cada turista o cada persona que visitaba la isla. Muy bien, los máximos para ingresar al país son 3 litros de miel, 3 kilos de especias, 20 cigarrillos, 10 perfumes, 30 cuchillos de afeitar, 5 esmaltes de uñas, 24 uñas postizas. 24, ¿por qué no 25? O sea, una mano la vas a dejar mal. 30 jabones, 2 cámaras de video, 30 velas, 5 sombrillas, no vaya a ser, un tanque de agua, 10 vestidos, 2 pares de guantes, 20 aceites, 4 almohadas, 2 termos, 2 docenas de perchas, una torre de computadora, 2 balsas salvavidas, un juego de herramientas de mano. Esto está tan específico porque cuando tú llegabas a La Habana, veías la barra transportadora donde están todas las maletas y parecía supermercado, o sea, de verdad. Había gente que llegaba literal con latas, almohadas. Bueno, a mí me tocó ver gente con televisiones, etc. De hecho, hay un caso de una persona que dicen que en un año llevó 42 televisiones de plasma y 66 computadoras. Este cuate se la dedicaba a dar vueltas y obviamente las vendía a muy buen precio en Cuba. Y la gente pensaría, oye, pero si en Cuba no tienen dinero. Sí tienen dinero, porque es uno de los principales países que recibe remesas. ¿Remesas de quién? De todos los balseros que se van a Estados Unidos. Estaban tan peleados Estados Unidos y Cuba que Estados Unidos dijo, está bien, tú quieres ser tu país independiente, muy bien. Pero, pues todos los cubanos que lleguen a Estados Unidos y pisen tierra, automáticamente los voy a hacer americanos. Y entonces, un montón de gente de Cuba se salió, por eso es que la comunidad cubana en Estados Unidos, sobre todo en Florida, es tan grande. Y ahí te va una pequeña historia. Estábamos un día en Miami y nos platicaba un mesero que es cubano
que él llegó en una lancha literal y que de la lancha se empezaron a bajar todos y vieron que venía la policía. Se empezaron a bajar todos y todos los que ya estaban en tierra son americanos. Y los que todavía no se habían bajado y que estaban todavía tocando el agua, la policía los aprendió y los llevó de regreso a Guantánamo y de ahí a Cuba. Es decir, si tocabas el agua, te seguías siendo cubano. Pero si alcanzabas a salirte y ya tocabas la arena con tus dos pies, eras americano. Entonces, por eso es que el sueño americano para los cubanos era relativamente fácil, porque son 90 millas lo que hay de distancia entre La Habana y Florida. Obviamente para el resto de Latinoamérica esta ley no podría aplicar, porque si así todos nos estamos brincando la barda de 2, 3 o los muros de Trump de 4 metros, pues obviamente imagínate cómo estaría el país de Estados Unidos lleno de inmigrantes. Pero en el caso de los cubanos sí era muy específico. Bueno, entonces te decía, todas estas limitaciones de productos, y por eso parecía, cuando tú llegabas a La Habana, de verdad, el aeropuerto parecía que todo, parecía mercado. O sea, todo el mundo llevaba cosas y todos eran como, pues no era contrabando, pero llevaban justo lo que te dejaban. Si te dejaban meter 4 almohadas, llevaban 4 almohadas. Y la verdad es que muchas veces lo que pasaba era que los cubanos conocían a alguien, por ejemplo, en México, y a través del mexicano o del salvadoreño o del hondureño, lo mandaban a Cuba. Muchas veces les pagaban el avión, porque ellos ya, lo que no podían hacer los cubanos era regresar a Cuba. Pero yo conocí a un hondureño que, por ejemplo, lo mandaban de Florida a Cuba y él llevaba las cosas a través de México, y luego de México se iba a Cuba y volvía a hacer el circuito, ¿no? Y entonces todo el tiempo hacía eso y ayudaba obviamente a que los cubanos llegaran a almohadas, celulares. Yo fui hace como unos 8 o 10 años. Bueno, pues ya había celulares, había televisiones de plasma, obviamente de las anteriores, ¿no? Pero obviamente la gente de Cuba se hacía como del lugar de cómo tener las cosas. Uno de los problemas que tienen ellos es, se decía ahorita de las remesas tienen un costo del 0.5% para muchos países, pero entre Cuba y en Estados Unidos era del 3%. Y esto hacía que, como el banco es de Cuba, lo que hacía era que el banco, que es del gobierno, pues se quedaba con una parte del dinero. Y como lo que querían era que se gastaran el dinero ahí, cada vez hacían más y más restricciones para que en lugar de antes se podían 6 almohadas, lo redujeron a 4. Bueno, con estos estallidos sociales que hemos visto en las últimas semanas, pues lo que acaban de decidir es que van a cancelar todas estas limitaciones para que todo el mundo pueda llevar lo que quiera, y esto va a durar de aquí a diciembre. Por lo tanto, si tú, empresario, crees que tienes un producto que podrías vender en Cuba a un costo relativamente económico, hoy en día prácticamente las aduanas de Cuba están totalmente abiertas para que lo puedas mandar, por ejemplo, en vuelos con personal de tu empresa. Y si tienes un producto pequeño que cabría en muchas maletas, probablemente lo puedas hacer de una manera muy ágil hoy. ¿Por qué? Porque obviamente los cubanos están con muchas necesidades, hay muchos estallidos sociales y sobre todo pues hay un gran descontento con el gobierno actual. Y esto ya viene de años. ¿Qué es lo que ha pasado rápidamente y políticamente? La mitad de los cubanos están muy contentos, como te decía este guía de turistas, y la otra mitad pues se quieren salir de la isla. Y los que no se han salido, o los que ya se salieron, pues no pueden hacer nada. Y los que están ahí, que se quieren salir, pues viven ligeramente oprimidos por los que están hoy ahí. Si te has fijado, pues no puedes quejarte, no hay libre manifestaciones en la calle. No, realmente lo que está pasando ahorita sí está un poco grave. Pero si ponemos un poquito de atención, creo que hay una oportunidad de negocio porque hay muchas necesidades y la verdad es que el pueblo mexicano y el pueblo cubano muchas veces han estado ayudando y somos uno de los principales productores para ellos. Ellos importan muchísimos alimentos. Yo conocí una empresa de soya que le vendía el 60% de su producción a Cuba, entonces probablemente sea un buen momento para buscar a un negocio cubano. Bueno, hermano, espero que te haya gustado el video. No te olvides de darle un like, suscribirte al canal y por supuesto darle click en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este video es para ti, para que sigamos haciendo negocios y sobre todo para trascender. Y ahora sí, no tengo chiste el día de hoy, pero sí te voy a decir cómo se prepara un buen mojito. Tomas hielo, le pones un poco de ron, un poco de hierbabuena, azúcar, lo mueles, un poco de ron otra vez, agua mineral. ¡Salud! ¡Éxito!